Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo ya está aquí. Correremos hacia ti. El cielo ya está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Dile al Señor, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Gracias, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo ya está aquí. Correremos hacia ti. El cielo ya está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Salta la pregunta, una gran pregunta ahora. ¿Está Dios reinando soberanamente? Vemos a nuestro alrededor las cosas que están pasando y uno a momentos no deja de estar temeroso, generar cierta angustia en algunos. ¿Está Dios gobernando ahora? ¿Qué tipo o estilo de gobierno tiene Dios? Hermanos, buenos días. Vamos a responder esta pregunta y otras más que creo que son apropiadas. Le he llamado a esta prédica el reino de Dios en su primera parte, porque es algo que va a tomar muchas sesiones probablemente en el devenir del tiempo para que compartamos sobre el reino de Dios. Un texto central, aunque no lo vamos a exponer en su composición que está escrita, pero sí en el concepto.
estaría el Salmo 47, verso 8, que dice: Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Ahora, me van a permitir hacer una breve explicación sobre el término, sobre la frase el reino de Dios. Es bueno a veces hurgar un poco los conceptos. Empezaremos por la palabra reino. ¿Qué es un reino? Un reino, lo han definido, es un estado cuya organización política es una monarquía. Salta otra palabra ahí, monarquía. ¿Qué es una monarquía? Es la forma de gobierno en la que el monarca, el rey, es quien ejerce el poder sin restricciones. Actualmente no hay muchas monarquías absolutas. Son extrañas las monarquías absolutas, pero se han como actualizado a la época las monarquías, las cuales tenemos acá en el mundo. Por ejemplo, hay monarquías parlamentarias, otras monarquías constitucionalistas, híbridas y otras más que no vale la pena entrarnos en todo este asunto de definiciones. Tenemos monarquías, por ejemplo, el reino de Bélgica, principalmente en Europa, el reino de Dinamarca, el reino de España, el reino de Inglaterra, el reino de Suecia y otras más, que básicamente no son una monarquía que la Biblia está mostrando, son monarquías muchas veces como representando los reyes, simplemente son como íconos, una especie de figura protocolar de esa nación que generalmente, en mi percepción, están como representando lo que es la historia de esas naciones, pero no más, no tienen un liderazgo de dirección sobre las naciones. Ahora bien, definiremos qué sería entonces el reino de Dios. Vamos a hacer una definición sencilla. Es donde Dios es el monarca que gobierna y ejerce su poder sin restricciones. Ahora, habría algo contrapuesto a lo que está pasando en este mundo. Lo que más suena es la democracia. La democracia que utilizan los políticos y el público y en la prensa y en todo lado, hablan sobre democracia. Y es bueno entender qué es democracia. Y lo que podemos hacer, la forma más sencilla, es hacer un desglose del origen de esta palabra democracia, que viene del griego, que demo significa pueblo y cracia gobierno. Entonces estaríamos diciendo que democracia es el poder o gobierno del pueblo. Sin embargo, podríamos aseverar y asegurar que el reino de Dios no es una democracia, definitivamente. Como dice la palabra, teocracia sería lo que sería el estilo de gobierno del reino de Dios. ¿Por qué? Porque teo significa Dios y cracia gobierno. Es un gobierno en el cual Dios es el que ejerce el poder y gobierna. Entonces, podemos ver que el reino de Dios no es una democracia. Es más bien la democracia sería más bien donde nosotros hacemos el voto. Nos hablamos y todos los políticos usan esta palabra de distintas maneras, la usan y la abusan. Y nosotros vamos a hacer nuestro voto, es decir, el gobierno del pueblo, a elegir nuestros gobernantes. El reino de Dios no es una democracia. Es totalmente opuesto. Mi percepción es que la democracia, aunque no en el término como se está usando ahora, pero en su concepción, en su origen, el problema de la democracia empezó en el Edén,
donde el hombre empezó a decidir su gobierno, la forma de decidir lo que iba a ser su futuro. Y se estaba desligando del gobierno de Dios. Pero si nos vamos y nos trasladamos ahora, podemos hacernos una pregunta. ¿Hay teocracia hoy día, hablando sobre el reino de Dios? ¿Hay una teocracia hoy día en el mundo? Yo veo que sería un peligro terrible el tratar de instaurar una teocracia en este mundo actual. Hay varios, sin embargo, hay teocracias que se han levantado, que los hombres han levantado en este mundo. En este momento, por ejemplo, tenemos el Vaticano. El Vaticano es una teocracia. Se indica que el Papa en este sentido ha sido instaurado por Dios. De tal manera que es una teocracia que tiene su representación consular o de embajador aquí en Bolivia, que no le llaman embajador, pero le dicen el nuncio. Tenemos su oficina en la ciudad de La Paz, en San Jorge, donde está su residencia. Y el gobierno de Bolivia designa un representante, un embajador ante el Vaticano, que está en Roma, lo designa para representarlo. Entonces, este sería una teocracia. Hay otras teocracias también, principalmente en el mundo musulmán, por ejemplo, Irán, Arabia Saudita, Afganistán, Yemen, Mauritania, donde están basados esos estados en el Corán. Ya, tal vez tienen otros representantes que están administrando esos gobiernos, pero por detrás están los religiosos que están dirigiendo esas naciones, que están como sujetando a esos pueblos para que sean gobernados a través de lo que ellos creen. Ahora, ¿por qué no hay una teocracia? ¿Por qué no ahora? Básicamente es porque, lo voy a decir, alguna vez hay un dicho común entre los cristianos, es Satanás está suelto. Es una tentación, sería una imprudencia querer levantar una teocracia, porque conlleva muchos problemas. Ya se trató de instaurar una teocracia, empezó básicamente en el siglo III con el emperador Constantino, quien denominó que el imperio, él se estaba convirtiendo y todo el imperio casi por una ley, por un decreto, todos se convirtieron en cristianos. Había moros y cristianos que automáticamente llegaron a formar lo que sería esa teocracia que se quiso instaurar. Pero trajo una corrupción porque había poder, había muchos intereses humanos en medio que degradó lo que fue esa intención. Y posteriormente fue pues grave, pues hubo ejemplos como se instauraron a nombre de Dios guerras, como una de las más fuertes y largas fue el asunto de las cruzadas. También hubo la Inquisición, que a nombre de Dios se perseguía y se mataba a muchas personas. Fue una demostración cruel cuando el hombre natural trata de asentar un gobierno, aun sea a nombre de Dios. Como hay este dicho conocido, dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sin embargo, hay que notar de que sí, como personas, como individuos, inclusive los cristianos, pueden ejercer gobierno o política, pero lo tiene que hacer a nombre personal. La iglesia no debería inmiscuirse en la política porque ha arrastrado estas pasiones, estos deseos. Aún tuvimos alguna vez, hace muchos años atrás, un partido político conformado por cristianos. Tal vez la intención original era muy buena. Hay veces porque ven un grupo de personas, entonces piensan que aprovechando esa oportunidad puede instaurarse un gobierno cristiano, una teocracia. Pero realmente ha sido un causa de hasta algún escándalo
con este grupo político que se denominaba cristianos, porque empezaron a salir situaciones muy complejas, cosas que no correspondían a los hijos de Dios. ¿Qué hace entonces la iglesia? La iglesia está en este mundo, en este tiempo, para anunciar los principios del reino de Dios, anunciar el reino de Dios. Y es Dios quien está penetrando, está conquistando el corazón de personas. Y tiene sus embajadores. Los embajadores nos indica claramente la palabra de Dios en 2 Corintios 5:20. Nosotros somos embajadores de este reino. Los que estamos anunciando este reino, el momento que nos dedicamos a la evangelización, a la enseñanza, a proclamar este reino, somos sus representantes, sus embajadores. De que el reino de Dios está ingresando a los corazones. Jesús mismo decía en Juan 18:36, decía, Jesús les respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora, mi reino no es de aquí. Lo que está haciendo Dios es conquistar las personas, los corazones, las voluntades. Si ustedes se dan cuenta, no es sencillo. Ahora se trata de imponer las ideas, se trata de dominar a las personas en cualquier forma de gobierno. Pero lo que Dios está haciendo es conquistar los corazones de las personas. Y hay varias cosas que podemos resaltar de este reino, hacer un contraste. Lo que Dios ahora está mostrando cómo es su reino. Y hace un contraste. Es bien interesante ver cómo lo diferente que es el reino de Dios y el reino de los hombres, sea llamen democráticos o se llamen otra cosa. El reino de Dios es muy distinto. Y no solamente envió en su tiempo embajadores como serían los profetas y otros que vinieron, sino que el mismo rey vino aquí a la tierra mostrando, dando ejemplo. Él se puso como ejemplo de qué es ese reino y cómo es ese reino. Y empezamos con lo que pasó su nacimiento. Este rey del universo, nacía en un pesebre, como nos muestra Lucas capítulo 2. Nació en un pesebre mostrando la humildad, no así como ahora podemos ver cuando nace el hijo de algún rey o príncipe. Se hace toda una celebración con mucho dinero, con muchas riquezas, con mucha cosa para mostrar el poder o quién es él. También podemos ver que este mismo rey, por ejemplo, cuando estaba Juan el Bautista bautizando en agua a los que estaban aceptando su mensaje del reino de Dios, Jesús se presentó para ser bautizado. ¿Y qué les dijo Juan? Juan le dijo, tú vienes a mí, más bien yo debo ser bautizado por ti. Ahora, ¿por qué? Este asunto es muy importante porque la gente dice que se bautizaba confesando sus pecados, porque Juan el Bautista vino anunciando arrepentimiento, demandando a la gente que se arrepientan. Pero Jesucristo no tenía qué pecado confesar y ni de qué arrepentirse. Si se dan cuenta, él podía decir, yo no necesito bautizarme, y la verdad humana, divinamente en su santidad, él no necesitaba bautizarse. ¿De qué pecado podía bautizarse, morir al pecado? No había. Sin embargo, que como ser humano, Jesús mismo dijo, es necesario hacer justicia, se sintió compelido porque se hizo hombre. Se hizo hombre. También podemos ver cuando hacía milagros. Este rey hacía cosas buenas, dice que a todos sanaba, hacía el bienestar, el bien a todas las personas. Y él
regularmente pedía que no anuncien las cosas buenas que había hecho con ellos, por ejemplo, sanidades. Él dice, les mandaba a que no proclamen, y claro, y la gente, como había recibido semejantes milagros, agarraba y se ponía a anunciar. Pero a ver, ¿hay alguien eso? Ahora hasta para inaugurar una pileta de agua se hacen sacar fotos, salen en la prensa, etc. Y no me refiero solamente en Bolivia, es en todo el mundo. Sin embargo, nuestro rey no hacía algarabía de las cosas buenas que hacía a los demás. Cuando Satanás le ofreció los reinos del mundo, él rechazó, no aceptó lo que le estaba proponiendo Satanás, y le dice que lo llevó a un monte donde le ofreció toda la gloria del mundo y los reinos del mundo. Él rechazó y dijo, mi reino no es de este mundo. Él habló, escrito está, a tu Dios solamente adorarás y a Él le darás culto. Él no aceptó ese tipo de transacción. Fue distinto lo que pasó con Adán, ya lo veremos después. Cuando estaba en el templo y pagaban seguro la gente impuestos a causa del uso, me imagino que era del templo, vinieron a reclamar a Pedro que si su maestro pagaba impuestos, y él dijo sí. Y fue a Jesús a hablar para que paguemos impuestos, pero Jesús saltó con una parábola breve, pero muy destacable respecto a cuál era su actitud. Jesús le dijo, ¿los hijos del rey pagan impuestos? Y Pedro le dijo, no. Y le dijo, ve y agarra, pesca un pescado, abre su boca, vas a encontrar monedas, paga por ti y por mí. Él, lo que estaba diciendo, yo como hijo de Dios, no necesito pagar impuestos del templo, porque ese templo era dedicado a él. Sin embargo, se humilló y pagó los impuestos. Él también, cuando fue compelido por el Espíritu Santo al desierto, Satanás le ofrecía muchas cosas. Por ejemplo, fue tentado para comer. Dice que estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Él le dio una gran ventaja a lo que pasó con Adán, que ya lo vamos a ver, como decía, después. Sin embargo, él no aceptó la propuesta de Satanás. Le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No así fue Adán. Adán comió y no aceptó la palabra de Dios, rechazó. Sin embargo, Jesús hizo lo contrario, no comió lo que le ofrecía Satanás, sino más bien dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios, lo que el primer Adán no lo cumplió. Puso varios ejemplos respecto a cuál era el reino, cómo se mueve este reino. Nuestro rey estaba dando ejemplo, por ejemplo, en Marcos 10:45. Dice así, yo el Hijo del Hombre soy así, no vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Él no usufructó de lo que tenía. Él, como el Hijo de Dios, el Rey del universo, podía sacar ventaja, pero no sacó ventaja, no se aprovechó de la gente, sino que más bien él vino a servir. Qué distinto es este rey, qué distinto es. Esto nos muestra cuán diferente se mueve el reino de Dios y los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo, vemos los gobiernos distintos en todo lugar, aprovechan de su posición. Sin embargo, él no aprovechó para nada de su posición. También nos dice el Marcos 23:11, dice, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás.
Cuando discutían los discípulos de quién iba a quedarse con la posición, el ser más importante, él dijo, si quieres ser importante, debes servir, es lo que dice Lucas 22, 26. Pero no es así con ustedes. Antes el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Es decir, hermanos, si tú estás en una posición dentro de la iglesia es simplemente servir, no es sobresalir. Qué diferente es el mundo y el reino de Dios. Él hizo un contraste impresionante respecto a cómo se mueven los reinos del mundo. Es ser el más relevante, el más importante, aquel que sobresale de los demás. Pero no, Jesucristo vino a negarse, vino a mostrar cómo es el reino de Dios. Aquí sale una pregunta: ¿dónde quisieras estar tú? ¿Bajo qué reino? ¿Bajo cuál reino? Jesús mismo, cuando estuvo acá entre nosotros, dijo que no tenía en posesión ni siquiera una almohada, no tiene dónde recostar su cabeza. Eso nos muestra Mateo 8:20. No hizo gala, pese a ser dueño de todo, él no aprovechó de todas esas cosas. Su plan era rescatar al hombre, porque el hombre ha sido el que ha caído en esa forma, lo que vemos en los gobiernos del mundo. Y no me refiero específicamente a nuestra nación, vuelvo a repetir porque somos sensibles en este tema, sino que todos los gobiernos del mundo, Él vino a mostrar otro estilo de gobierno, su reino, el reino donde el Señor vino a servir, como lo podemos ver cuando agarró, pues se quitó el traje y se puso la toalla a lavar los pies de sus discípulos. Pedro mismo le dijo: Señor, porque sabía que era el Hijo de Dios, más bien de que todos deberían estarle lavando los pies. Él dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí? ¿Y qué dijo Jesús? Lo que hago ahora no lo entiendes todavía, lo vas a entender después. Y era porque Él vino a servir. Y Él dijo: yo soy el Señor y Maestro. Y la verdad es cierto, dijo. Pero si yo, el Señor y Maestro, lo he hecho esto, hagan ustedes lo mismo. El servicio, el no hacer el mandamás. Él vino a rescatar, porque fue el hombre el que perdió. Dios le dio autoridad, como nos muestra en Génesis. Dios le dio autoridad y el hombre claudicó y le entregó la autoridad a Satanás. Entonces Jesús vino a rescatar al hombre donde se había perdido, donde se había resquebrajado esta relación. Así que, hermanos, es así. Pero hay una de las cosas que más me llama la atención, fue cómo se movía este rey. ¿Cómo se movía este rey? Vemos ahora, por ejemplo, en cualquier lugar se reúnen las naciones más ricas del mundo, los G7, los G20 y no sé, todas esas cosas, y cómo se mueven en grandes carros blindados y los reciben con motocicletas, con equipos muy grandes de seguridad, y llegan en sus aviones exclusivos. Sin embargo, el Rey del universo, el Rey de este reino de Dios, ¿cómo vino a este mundo? Nos habla Mateo 21:5. ¿Qué es lo que dice? Digan a la hija de Sión: mira tu rey. Mira tu rey, viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Y este término humilde está diciendo de una manera suave, cariñoso, afable. Estaba viniendo con un espíritu amable, bondadoso, apacible. ¿Y en cómo venía? En un burro.
A ver, yo me imagino, y lo decía en la anterior reunión en el centro, ¿cómo sería que nuestro presidente o alguien vaya a recibir, llegue, digamos, el presidente de Estados Unidos o de cualquier nación y vaya a recibirlo en un burro, en un asno? Yo pienso que se sentirían ofendidos si lo van a recoger en un asno. Sin embargo, el rey de Dios, el rey de este reino de Dios, ingresó al lugar de su reinado, Jerusalén, en un burrito. Y no solamente en un burrito cualquiera, era un burrito que nadie lo había montado, un burrito joven, tierno, que nadie lo había montado. Venía ingresando a su lugar, en vez de venir probablemente, prepárenme, porque fue y mandó para que le trajeran ese burrito. Él escogió el burrito. Podía decir, tráigame un caballo blanco, y a los discípulos hacerlos vestir de trajes todo finos y lujosos y con espadas bien pulidas, y que ingrese levantando a la gente, vayan, hagan campo. No, el rey venía en un burrito y sus discípulos y la gente lo recibía, y no era una alfombra roja. Eran las capas de las personas. La gente ponía sus sacos, por decir en nuestra época sería nuestro saco, nuestras chompas, nuestras poleras, y la gente ponía todo lo que podía para recibir al rey. ¿Era este nuestro rey? ¿Qué gobernante tú deseas? Él vino mostrando el reino, cómo era su reino, y era el mismo rey. No solo envió a un mensajero por delante para que nos explique, o algún iluminado, sino que él en persona se hizo hombre. Es así lo que pasó. El hombre claudicó a su autoridad delegada por Dios, como dice en Oseas 6:9, dice: pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Es decir, Adán lo que había hecho es básicamente, o sea, 6:7, perdón, lo que Adán había hecho es básicamente traicionar, dar la vuelta de su creador, darle la espalda a su creador y someterse al ideólogo de lo que es este mundo, que es Satanás. Porque las tentaciones que vinieron no solamente eran ideas que ese momentito se le ocurrieron a Satanás y ahí terminó, sino que traía toda una filosofía de gobierno, de forma de vida que debería el hombre aceptar. Y el hombre aceptó y dio la espalda lo que el Señor tenía para el hombre. Eso fue lo que pasó. Entonces vino Jesús a rescatar, vino el que se había perdido el problema en sí era el hombre que había claudicado, se había dejado engañar, se había dejado seducir, y vino Jesucristo a rescatar a ese hombre, y él se hizo hombre y lo venció. Más que eso, totalmente más fuerte fue lo que pasó. Satanás le quitó, de alguna manera amañada, le quitó la autoridad al hombre, y se puso Satanás a ser el ideólogo, como decía, el pensador de todo lo que estamos viviendo en este mundo. Cosas seductoras, pero las consecuencias, las razones de haber salido de la cobertura de Dios, nos ha traído consecuencias como la que ahora estamos viviendo, esta pandemia. Dios está tratando de rescatar, de llamar al hombre, de hacer volver el corazón del hombre a su reino. Pero el hombre sigue empecinado en rebelión, estar en contra de Dios. Ha escogido más la filosofía y el pensamiento de Satanás que el pensamiento de Dios. Eso es lo que ha pasado. Pero sin embargo, Jesús vino a rescatar y lo venció a Satanás. Lo venció de una manera más que una victoria, digamos, a medias, sino una victoria total.
Lo que pasó, por ejemplo, cuando fue llevado al desierto, el que lo llevó fue el Espíritu Santo. Eso es lo raro, porque nunca Dios impulsa a alguien a ser tentado. Pero sí, en el caso de Jesús fue impulsado al desierto, dice, y fue tentado con todo tipo de tentación. Que el hombre fue vencido, simplemente no tenía ningún ayuno, no tenía una necesidad. Simplemente fue tentada la mujer a comer de un árbol, teniendo miles de árboles, no estaban a prueba. Sin embargo, Jesucristo le dio una ventaja tan grande a lo que fue el primer Adán, que estuvo en ayuno 40 días. Es decir, es bien difícil. Yo he conocido un hermano que hizo un ayuno de 40 días. Al final terminó en el hospital, porque sus intestinos se habían hecho un nudo. No pudo resistir. Jesús, después de 40 días de ayuno, vino Satanás también a tentarle por la comida. Di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo venció. Lo que hubiera hecho Adán le hubiera respondido que lo correcto era: Dios nos mandó a no comer de este árbol. Listo. Pero sin embargo aceptó esa seducción, ese pensamiento de ir contra Dios. Jesucristo, sin embargo, se aferró a la palabra de Dios y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Jesucristo se puso en la palabra de Dios, aceptó, se subyugó, se sometió amablemente y con todo su corazón a los dichos de Dios. Él venció, salió más que victorioso. ¿Y qué pasó? Que lo venció al final a Satanás. No cedió a ninguna de sus propuestas, inclusive el darle los reinos, todos los reinos del mundo y toda la gloria del mundo. Y Jesucristo aceptó, prefirió la adoración a Dios antes de transar con Satanás. Y como dice en Juan 12:31, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya, Jesucristo vino a poner juicio. Lo venció. Satanás dice que no tenía un espacio, una pisadera en la vida de Jesucristo. Jesucristo vino a implantar una nueva naturaleza en el hombre. Una nueva naturaleza. El hombre había cedido a la autoridad que le había dado, como dice en Génesis 1:28. Dios les bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Es decir, Dios le estaba diciendo: somete la tierra, gobierna la tierra. ¿Y qué hizo el hombre? Se sometió a Satanás. No aprovechó esa autoridad, sino le dio su corona a Satanás. Así que, hermanos, fue Satanás quien venció al ser humano, y Jesucristo vino a rescatar, a restaurar lo que sería. Y quiero pedir que, por favor, si pueden poner el gráfico. He hecho este gráfico para mostrar lo que pasa con el reino. El reino de Dios es inmutable, nunca ha sido mellado. Si lo ven, la línea ahí arriba, es la flecha que está arriba. Dice el inmutable y eterno reino de Dios. Sin embargo, el hombre fue quien cayó, fue creado. El hombre en rebelión se entregó no solo su autoridad, sino su vida a lo que fue a entrar bajo la filosofía de Satanás. Y Jesucristo vino a recuperar lo que había perdido. Jesucristo hizo un puente para volver a restaurar lo que el hombre había perdido, para apuntar lo que sería la gloria de Dios.
presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Gracias, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amamos tu presencia, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, oh Dios. 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 Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.